Bueno, y ya estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Maxi Guerra. Bueno, él es el creador de Gastropolítica, es un podcast que está liderando en América Latina dentro de lo que son los podcasts de gastronomía. Él además es comunicador, trabaja hace muchísimos años en radio, es periodista especializado en gastronomía, cosa que un poco ahí envidio porque probás bastante, te invitan bastante a probar cosas ricas. Sí, pero no, trato de no sacarle tanta ventaja a Está eso. muy bien. Gracias por acompañarnos primero que nada, Bueno, Maxi. muchas gracias por la invitación, es precioso que me inviten por un podcast que es algo bastante raro, que tenga tanta circulación un podcast y hay mucha gente en Uruguay haciendo tremendo trabajo y está buenísimo ser un poquito cara visible de toda esta ola. Sí, que ha tenido, como bien decíamos, una gran repercusión también a nivel regional. Ahora estás además nominado a un premio muy importante. El próximo 12 de marzo vas a saber cómo es que te va, pero ya la nominación vale por sí sola. Pero bueno, quiero arrancar desde el comienzo y tu vínculo con la gastronomía, Sí. porque siempre todo tu contenido ha estado en torno a la gastronomía. ¿Vos sos de una familia que se cocinaba mucho? Sí, ambas familias, justo venían en el programa hablando de esta cuestión de las raíces, dónde viene cada uno. Yo tengo como una doble raíz italiana y libanesa, y ambas familias, paterna y materna, giran en torno a la cocina. Sobre todo la familia libanesa tiene como Claro. el mayor vínculo con esa tierra, no viene por el idioma ni por religión, sino principalmente por la comida, por mantener vivos determinados platos como el tabule, el kepe. Y del lado italiano también, como toda la familia girado en torno a un bar, el bar de mi abuelo, entonces es algo que de los dos lados siempre estuvo muy presente. Y yo en realidad hasta que no me fui a vivir solo nunca cociné, o sea, siempre viví muy interesado por la comida, pero como siempre, te vas a vivir solo, tenés que rebuscártela, y ahí como me interesó mucho más cocinar y conectarme por ese lado, y ahí todas las cosas que a mí me interesaban, el cine, la escritura, como que se fueron conectando a través de la comida. Sí, tal cual, porque además, te escuché además decirlo en alguna entrevista, no hay nada más universal que la gastronomía, ¿no? O sea, es algo que a todos quienes somos humanos nos atraviesa y que en lo que pensamos a diario, Es que, es constantemente, que ¿no? Siempre pensamos que vamos a almorzar. van las dos vías, o sea, Claro. no solo nos tenemos que enfrentar fisiológicamente a tener que comer, Sí. si tenemos suerte 2, 3, 4 veces por día, sino que además pensamos mucho en comida y hablamos mucho de comida, Sí. y es muy fácil conectar con alguien a través de la conversación culinaria. Totalmente. Podemos tipo no conocernos, no tener como ningún vínculo y no poder hablar o de música porque no escuchamos lo mismo, ni de fútbol porque puede que no te interese el fútbol y a mí sí, lo que sea, pero con la comida siempre hay un punto donde vamos a hablar de algo que comemos en común, en qué varía lo que nos gusta o no, en qué varía cómo lo preparamos. Y al menos acá en esta tierra no hay encuentros si no hay algo para compartir, aunque sea unas galletitas. Sí, claro, ¿No? ¿no? Y tenemos rituales muy marcados, como el asado, que es girar en torno a una comida un montón de horas del día, que están buenísimas, entonces está. Qué bueno. Bueno, y tu camino en la comunicación gastronómica empezó en la radio. Vos sos un hombre de radio y hace muchos años que comenzaste a desarrollar estas columnas en donde empezaste a atar de alguna forma hechos históricos con la gastronomía. Sí, eso arrancó hace ya 7, 8 años, en Del Sol, en Quién te dice, tenía una columna semanal que se llama La Receta Dispersa, que sí, giraba en torno a la comida, pero no en torno a las recetas, no a dar una receta, si bien de vez en cuando la daba, sino en la cocina como esto que hablamos, y sobre todo a mí siempre me interesa la pata narrativa, siempre tiene que haber una historia que haga como que viajes con esas columnas, en ese caso, o con los episodios en el podcast. Entonces, eso, me interesaba siempre la comida como motor para conocer sobre la historia, para investigar sobre la política y para contar historias, siempre encontrar como un punto que te lleve para ahí. Bien, y a partir de ahí es que nace la idea del podcast, ¿no? Sí. Que capaz que dijiste, bueno, hago un libro, comienzo con el podcast, que cuando, bueno, diste los primeros pasos era bastante incipiente, más allá de que en poco tiempo se ha instalado bastante. Hoy es bastante frecuente que la gente escuche podcast. Sí, sí, no, cuando eso estaba muy presente, en 2022 arranqué. Está bien lo que sí, el vínculo con el libro. Realmente mi primera reacción en un momento, después de haber hecho tantas columnas, tenía como 200 y pico de columnas ya hechas en la radio, dije, bueno, es hora de sentarme a escribir el libro. Y cuando me saltó la idea de pasar al podcast, es como que esa traba que yo tenía con el libro, que no lograba avanzar, como que todo fluyó muy fácilmente en el podcast. O sea, yo siempre digo que como que al grabar mi voz, como que encontré mi voz. O sea, había Claro. una voz que en la escritura me estaba costando, que sí la tenía en la radio, y al hacerlo en el podcast, al contar las historias oralmente, por más que me guionaba y me guiono de principio a fin cada episodio, es como que liberé mucho la escritura y a su vez encontré el medio que me parece justo para el tipo de historias que hago. Porque tengo la cuestión oral de la radio, pero la cuestión de la edición, del montaje, que te permite
sumar un montón de capas, desde música, desde audios de archivo. Nada, me parece que era el paquete justo para las historias que contaba. Y para la gente que aún no ha escuchado Gastropolítica, le podemos explicar, ¿no? Porque es a partir de un disparador que está vinculado con la gastronomía, también desarrollás algún hecho histórico, ¿no? O vinculado a la política de la humanidad. Cada episodio de Gastropolítica dura en torno a 15, 20 minutos y el disparador siempre es, por ejemplo, una cafetera italiana para explicar el fascismo, utilizar la lucha entre dos vacas, una vaca cubana y una estadounidense, para hablar de los fracasos económicos de la Revolución Cubana, pero a su vez de la tirantez de la Guerra Fría, cómo se da también en estas cosas cotidianas, explicar el nacimiento de la mafia siciliana a través de su relación con los limones, cómo fue el laboratorio de la mafia en las plantaciones de cítricos en Sicilia. Siempre es eso, utilizar algo como muy común y muy cotidiano para explicar algo más macro. ¿Y cómo es que nace la inspiración, la investigación? Imagino que, bueno, que también consumís mucho documental, mucha serie, que te pueda llegar a generar un disparador y después la decisión de, bueno, voy por este lado. Sí, a veces lo que pasa, lo que está bueno de encontrar como un tema, en este caso la gastronomía, es que yo siempre funciono mejor pensando fuera de la cocina. Es decir, me gusta, cuando estoy muy saturado, ver una serie que no tiene nada que ver, pero ahí donde pesco algo gastronómico ya me lo traigo. Claro. Por ejemplo, no sé, para mí una de las mejores series gastronómicas es Los Soprano. Bueno, sí. ¿No? Que Los Soprano no es una serie gastronómica, Los Soprano es una serie sobre mafia, una de las series más importantes Es una de las mejores series, claro, sin lugar a dudas, contemporáneas al menos. Pero en cada episodio tal carga de gastronomía, tal carga de moldear a los personajes en torno a qué comen, a qué buscan. Lo que hablamos de las raíces también, esta cuestión de que son italoamericanos, pero cuando viajan a Italia descubren que la comida italiana no tiene que ver con la comida de los italoamericanos de Estados Unidos. Sí. Y los de Nápoles, como de alguna forma se ríen de ellos porque, bueno, comen comida italiana de verdad, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo me nutro de esas cosas. Sí leo mucho material específico de la antropología, de la historia y demás, pero de los recetarios ni que hablar, pero también me alimento mucho de ver una película y pellizcar ahí como lo que me va a servir. Ahora, por ejemplo, el último episodio como que se dio de una manera muy casual, es un episodio dedicado a la relación de los japoneses con la carne de ballena, ¿no? Y es algo a lo que llegué por un libro que encontré por absoluta casualidad, que es como una defensa que hicieron los japoneses sobre el consumo de la carne de ballena, un manifiesto en los 80 sobre eso. Y eso me hizo raspar la historia de nuestra relación y la relación occidental y oriental con la carne de ballena, que habla de, por ejemplo, la margarina en una época se hacía con grasa de ballena. O sea, la base, en vez de usar grasa vacuna o vegetal, se usaba de ballena. Y de ahí nace, por ejemplo, Unilever, una de las marcas más enormes del mundo de las corporaciones. Nace, en realidad, una mezcla de dos empresas que se fusionan para hacer margarina de ballenas. Y vos decís, bueno, desayunar grasa de ballena en la mañana, bueno, eso es lo que se hacía en Europa hasta los años 20. Claro. Entonces, a veces de un punto muy pequeño vas encontrando caminos más grandes que van como redondeando la historia. Qué bueno, súper interesante. Ahora, ¿cómo es que te enfrentás? Me imagino que eso también lo habrás ido aceitando con el paso del tiempo, a los tiempos que realmente, bueno, necesita un podcast, a entender, bueno, cuáles son los enganches que podés llegar a dar, hasta en la propia tonalidad de la voz, ¿no? O hasta en otros recursos que puedas ir sumando a cada uno de los episodios. Bueno, eso fue... Hay varias cosas ahí. En primer lugar, la construcción de la voz fue como un proceso que a mí me llevó bastante tiempo, porque cuando pensé que iba a pasar de la radio al podcast, dije, esto va a ser muy simple, simplemente me guiono, micro y voy. Bueno, pero además en la radio por lo general tenés un 2, ¿no? Es que eso es un cambio absoluto. O sea, hablarle a alguien, contarle a alguien, estar atento a sus reacciones, ver en qué punto le estás contando una historia y medio que se entra en volar y tenés que remarla. A que no te mire nadie, cambia completamente. Yo no puedo improvisar en el podcast, yo necesito guionarme. Y ese trabajo con la voz me llevó 2 o 3 meses hasta acostumbrarme a mi propia voz y descubrí que una voz distinta a la de la radio. Mi voz en el podcast no es la voz de la conversación, que a veces es un poco más acelerada, sino otros tiempos que tienen que ver más con la voz interior o la voz que yo tengo cuando leo, cuando me leo mis cosas o cuando le leo a mi hija, como se acerca más a esa voz. Y también mi hija me marcó mucho porque mi hija era muy chica cuando empecé con el podcast y no podía grabar con ella haciendo ruido o con ella durmiendo. O sea, cuando ella dormía y yo grababa tenía que hacer en un tono bastante más bajo del que estoy hablando ahora.
Y eso fue marcando la tonalidad del propio podcast. Qué increíble que algo bueno que podría llegar a ser cotidiano termina marcando como el sello y la forma de. Sí. Es muy particular ahora en este premio que estoy nominado, el premio Ondas, que estoy nominado como mejor host o como mejor conductor del podcast, que claro, es el único en esa categoría que se graba de una forma tan casera como la mía. Todas las demás categorías de podcast que están buenísimos son de productoras fuertes de España, de Argentina, que tienen estudio y demás. Yo lo he grabado todo en Brazo Oriental, en mi casa, en la medianoche escapando de los ruidos del perro, de los accesos de Boulevard Artigas, de mis vecinos, y terminó dando el tono. Exactamente, pero además lo bueno es que más allá de que tiene un formato un tanto artesanal en su ejecución, luego logra, porque el contenido es súper rico, una llegada impresionante. Hoy como se está escuchando en América Latina te debe sorprender, debes recibir mensajes de todas partes, de Colombia, de Perú, mismo de España. Sí, es que ha despertado muchas cosas. En primer lugar, a nivel de oyentes ni que hablar y de mensajes de mucha gente que se mete mucho en su cotidianidad. Tipo, no sé, hace 2 días me escribían de Lima, alguien que me agradecía mucho que lo acompañaban en los embotellamientos de Lima, que son insoportables, y que escucha los episodios para poder volver al trabajo sin enloquecerse. Y lo de los embotellamientos me ha pasado con el DF, en México, en San Pablo, o sea, gente que me escribe para ese momento. O gente que se junta y espera que salga un nuevo episodio para escucharlo con amigas en Bogotá. Es como que me llega de todos lados. Eso es increíble. Pero a su vez también como que se ha hecho tangible en un montón de cosas. Me ha permitido dar clases en España a distancia, en un taller de podcast gastronómico. Me ha abierto puertas para escribir en revistas, una revista española y una revista de la India. Es como que esa internacionalización como que se hizo tangible en varias cosas, que me meten a festivales en Argentina, en España. Es como un camino divino que no fue medido. Es decir, yo quise sacar el podcast que quería sacar con las historias que me gusta contar, y lo que pasare va a ser gratis. O sea, lo que pasare va a venir de arriba. Lo hiciste sin demasiada especulación y de verdad que terminó teniendo una repercusión impresionante. Hoy por hoy estás dedicado 100% al podcast y todas estas aristas. Claro, en realidad también sigo en la radio, en Del Sol estoy en la mesa, en Quien Te Dice, pero este año como me estoy centrando mucho en lo que se ha abierto con el podcast, o con el podcast en sí, pero también con esta cuestión de las clases, las publicaciones, distintos talleres. ¿Y en un momento habías pensado traducirlo? ¿Eso en qué quedó? Estoy todavía en vueltas porque también hay como investigaciones por un lado con hacer otras voces principalmente en inglés y en portugués. También está la cuestión de probar con inteligencia artificial hasta qué punto vale la pena trabajar y sobre todo tener un podcast cuya lógica se basa en la humanidad de la voz, o sea, en la particularidad del tono, es algo que perdería sentido si se trabaja con inteligencia artificial hacia otros idiomas. Pero a su vez también estamos en un punto donde está bueno entender las herramientas y entender hasta qué punto vale la pena usar una herramienta y no que te usen las herramientas a prepo, porque también las traducciones automáticas, es algo que se va a venir dentro de poco, tiene muchas falencias en la voz que te saque, pero también en el texto que te saque. Está bueno controlar las cosas que puedas. Bueno, por eso la traducción literaria, por ejemplo, va a seguir independientemente de que avance la inteligencia artificial. Por ese lado, cuando uno quiere rescatar un poco la esencia y transmitirlo con otras palabras que no sean las exactas, necesita un humano, quiero creer, ¿no? Y hay una cosa también, a mí me pasa ahora con el taller de España, que los alumnos me preguntaban mucho por esta cuestión de la traducción y de salir en todos idiomas. Digo, no pierdan de vista lo que ya tenemos, que es el idioma español. O sea, un idioma que se habla tantos millones de personas en el mundo, donde te abre el camino de todo un continente, de otro continente en Europa a través de España, pero aparte en Estados Unidos, que es el segundo idioma. No hay que tener como esa ansiedad de llegar a todos lados, perdiendo de vista dónde puede llegar. Cuando iniciamos el proyecto de Funga, que era la productora original de Gastropolítica, con mi compañero Salva Banchero, siempre hablábamos, nuestra frontera es el idioma. O sea, donde haya alguien que escuche español, es alguien que puede escuchar lo que hacemos. Y para mí ese fue como el salto prodigioso que tuvo este podcast en relación a lo que venía haciendo en la radio, que estaba divino, pero llegaba como a ese público que es propio, que es nuestra gente acá en Uruguay, pero difícilmente te escuchan afuera porque nadie escucha radio uruguaya sin ser uruguayo o sin tener el contagio de un uruguayo que los hace escuchar. Y esto digo, bueno, tirás una botella al mar
y de repente entró a picar Claro. en tantos países que está buenísimo. La maravilla de la globalización, la democratización también de los medios, de que cualquiera desde su propia casa puede llegar al mundo entero también cuidando y destacándose con el contenido. En algún momento también se diversificó, ¿no? Gastropolítica, hiciste como algo vinculado con un recetario. Sí, tuve una temporada que se llamó Dietario Disperso, que ahí era como un juego distinto que me divirtió mucho porque rompió un poco el formato, que era... Yo cuando viajo generalmente, cuando tengo algunos momentos importantes de mi vida, llevo un diario gastronómico. El diario básicamente es anotar todo lo que como de la mañana a la noche. Bien. Y algún apunte en torno a eso. Y eso es muy divertido leer a posteriori, porque si yo vuelvo, no sé, agarro los diarios de un viaje que hice a Perú en 2017 y leo lo que comí, me acuerdo cabalmente dónde estaba, con quién estaba, de qué hablábamos. Y... Justo Perú, que además es... Bueno, sí, ni que hablar Perú, que es un destino gastronómico perfecto. Entonces dije, bueno, voy a hacer eso, voy a hacer un diario semanal de lo que como y comentarios a partir de lo que voy comiendo, y lo hice durante 10 episodios y estuvo buenísimo porque, claro, agarré momentos de mucha... Se hizo como mucho más íntimo que Gastropolítica. Yo en Gastropolítica trato de no ponerme en el centro, ¿no? Gastropolítica cuenta una historia. Sí, sos quien lo relata. Soy el narrador, obviamente tiene subjetividad, uno elige lo que cuenta y elige cómo lo cuenta, pero trato de no ponerme en el centro de la historia. Y ahí cada cosa partía de algo mío, por más que iba a una historia, es como que, bueno, como cena de fin de año con mi abuela y con mis primos, y estamos comiendo tabule y cordero, y eso me lleva a contar la historia del tabule. Sí. Es como que ese era el camino de cada cosa. Qué bueno. ¿Y qué te emociona al momento de la gastronomía? El otro día justo estuvimos con Martín Lavecchia, que bueno, que es un chef, y hablábamos un poco de eso, de que a veces la gastronomía emociona porque nos apela a nuestra memoria emotiva, ¿no? Y nos lleva a lugares que a él le ha pasado, que algún comensal se ha emocionado probando su plato porque los llevó a, no sé, las croquetas de la abuela, y a él mismo, por ejemplo, comer mondongo, lo lleva a su casa de origen, ¿no? A su mamá. ¿A vos qué te emociona? Eso es algo que obviamente está presente, pero a mí creo que más me emociona lo opuesto. Es decir, cuando un sabor te interpela, cuando probás algo que nunca probaste o algo que creías conocer y que le dan un salto a otro lado y te hace investigar más. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa con el café, ¿no? El sabor del café de mi infancia, siento que es un sabor de porquería. Es decir, es el tipo de café que no... No había tan buen café de calidad antes, también es cierto. Y probar nuevos cafés me llevó a investigar mucho más sobre el café. Es decir, bueno, en vez de quedarme con el sabor de la nostalgia, nos están llegando otros cafés que nos permiten conectar más con los tipos que plantan el café, con las personas que están detrás, pero aparte con ese proceso tan complejo del campo a la taza. Y además es la droga más consumida, ¿no? Sí, es la droga más legal más consumida del mundo, porque no olvidemos que es una droga psicoactiva el café, y la cafeína altera nuestra mente. Y claro, yo creo que es el motivo más recurrente en Gastropolítica. Los episodios de café son episodios que van y vienen, pero tiene que ver con eso. Es como, bueno, estoy probando algo que me saca un poco de mi cotidianidad, pero me emociona. Digo, bueno, busquemos atrás por qué en Italia lo toman así, por qué se toma así en Brasil, por qué en Colombia es diferente. A mí eso yo siento es algo como que te abre el mapa mental y sobre todo me lleva a investigar. Sin irme muy lejos, ahora estamos por sacar un episodio con el MEC, con el programa de rutas culturales, sobre el corned beef en Fraiventos, ¿no? Y sobre toda la herencia del frigorífico Anglo y del Lemco, que fue la primera empresa. Y eso me llevó a ir a Fraiventos, a hacer el recorrido del Anglo, pero hablar con la gente que lo lleva adelante y aprender un montón de cosas que yo conocía por arriba y que son fascinantes. En Fraiventos hubo... Lemco, que fue la fábrica que hacía el extracto de carne, fue la primera multinacional alimentaria del mundo. Era algo que tenía una pata en Alemania, una pata en Fraiventos, accionistas en Inglaterra, y que desarrollaba en torno a 200 productos de manera increíble. Ahora está muy de moda esta cuestión del I+D, de la investigación más el desarrollo. En esa época era una de las únicas fábricas que tenía un laboratorio propio para desarrollar nuevos productos en la época, y era una locura, y estaba acá nomás en Fraiventos. Qué maravilla. La verdad que es apasionante, uno se quedaría horas, pero bueno, la invitación es para que la gente que aún no te ha escuchado lo haga a través de Spotify. Geopolítica lo buscan y van a encontrar todos los episodios. Sí, vos buscas Gastropolítica en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify, donde quieras, y te va a saltar.
libre de cualquier plataforma, o sea, vayan a donde se sientan cómodos y lo escuchan. Y eso, son episodios de 15-20 minutos. Sí, está buenísimo, yo escuché varios y es tal cual de que te sirve para si estás manejando o en el ómnibus, ¿no? Sí, Para... paseando el perro, lavando los platos. Hay gente que hace como rituales muy particulares y gente que lo escucha con el celular así como está y haciendo las cosas de la casa. Genial. Maxi, ¿y el 12 lo mirás desde acá, el premio? No sé dónde veré, sé que es que hay en la mañana, iban a anunciar en Cadena SER de España quién es el ganador de cada una de las categorías. Creo que son 15 categorías, en cada uno hay 5 podcasts. Y bueno, voy a ver qué sale ahí. ¿Te genera ansiedad? No, bueno, o sea, todo lo que sea va a ser alegría. Claro, o sea, todo lo que sume, en definitiva, sí, bienvenido sea. Pero, bueno, que te inviten a viajar a España y que te den un premio me parece siempre es un plus y está bueno tenerlo. Pero bueno, no voy a negar que me encantaría que pase. Totalmente. Bueno, te deseamos lo mejor. Ojalá que ganes este premio, así nos representás bien a todos los uruguayos. Y Gastropolítica, ustedes ya lo saben, está disponible en Spotify. Son varios episodios, tienen para entretenerse de 15 minutos. Es súper apasionante. Uno arranca con uno y ya te dan ganas de poderte escuchar el siguiente. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.